Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conexión que estamos haciendo desde Fruit Attraction para la provincia de Almería, que por fin al hombre le he dejado que haga una entrevista. Me arrepiento de mi suciación durante todo el día, que no he dejado hacer una entrevista, pero en fin. Mil disculpas, compañero. No te preocupes, yo sé que te gusta a ti un micrófono y una silla más con tonto un lápiz, pero bueno. Que soy tu jefe, vamos, céntrate. No pasa nada. Pues bueno, a todos los oyentes, nos encontramos ahora mismo aquí en esta mesa con Juan Antonio García, jefe de producto de cubierta de invernadero del grupo Armando Álvarez. Y bueno, yo creo que no podía faltar en el día de hoy una empresa como esta, ya que han pasado por estos micrófonos pues casas de semillas comercializadoras. Y como no, pues prácticamente lo que es imprescindible en nuestro campo para llegar a sacar las producciones que luego también hablamos y hablan de ellas en todo el mundo. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Pues bueno, me gustaría hablar sobre los diferentes tipos de plástico y sobre todo pues lo que más se está trabajando allí en nuestra zona, en Almería, y por qué usar uno antes que otro. Bien. Pues por hacer un resumen sobre el tema, el plástico, pues muchas veces no alguien que no esté en el mundo del plástico lo ve instalado en el invernadero y puede dar la impresión de que todos los plásticos son parecidos o similares. Detrás del plástico hay una tecnología pues, altísima, ¿no? Que nos permite ofrecer o fabricar un producto determinado con unas características determinadas que se tienen que adaptar al cultivo y a la zona, ¿no? Por ejemplo, el plástico que hacemos para Almería o los plásticos que hacemos para la zona de Almería son diferentes a los que podemos hacer para alguna zona de México o para el centro del norte de Europa. Los plásticos tienen que adaptarse a las características del entorno y a los cultivos, ¿no? que protegen. Entonces, respondiendo a tu pregunta de los tipos de plásticos que utilizamos en la zona de Almería, por ejemplo, habitualmente son plásticos con una resistencia especial a pesticidas. Habitualmente son plásticos con una resistencia alta de 5.000 partes por millón o 3.000 partes por millón y con unas propiedades ópticas adaptadas de difusión, transmisión global de luz, adaptadas a la radiación solar de Almería y unas propiedades mecánicas adaptadas también a los tipos de estructura habituales, que es el invernadero Parral, Raspa de Magao. También hay invernaderos de multitúneles, pero abundan los otros, adaptadas también a las estructuras que soportan estos plásticos, porque de nada sirve hacer un plástico que sea súper especial en propiedades ópticas que al cultivo pues le van a permitir al agricultor obtener unas producciones superiores, si luego cuando pasan unos meses el plástico no se ha hecho con las propiedades mecánicas necesarias para soportar el estar instalado en ese tipo de estructura durante 3 años o más, ¿no? Que habitualmente las duraciones de los plásticos en Almería son de 3 años, las garantías, aunque luego algunos plásticos pues duran más tiempo. Por regla general. Sí. Suele durar más. Luego también pues tenemos el gran inconveniente, ¿no? Que Almería, el predominio de viento prácticamente a diario, pues eso también hace sufrir mucho la cubierta en este caso, ¿no? Así es. Y me gustaría un pequeño inciso. La diferencia entre el plástico por ejemplo de México y de Almería es por la longitud de onda, por la temperatura, porque digamos que también dentro de México y dentro de Almería también hay distintos tipos de plásticos, ¿no? Pero digamos, buscando las diferencias a nivel general, podríamos decir que ya de entrada la radiación solar es distinta. En México, en algunas zonas de producción de México, la radiación solar es más alta que la de Almería. Entonces, los plásticos, si queremos que duren esos 3 años que garantizamos en la mayoría de los plásticos de Almería, tienen que tener una aditivación respecto al ultravioleta superior, ¿vale? Pero luego también yo creo que la diferencia más importante, cuando hablamos de alta tecnología principalmente, es que los invernaderos en México pues tienen alturas de 6-8 metros, o sea, son invernaderos
con un volumen de aire muy superior al de los invernaderos almerienses. Son invernaderos que además los de alta tecnología suelen llevar 2 capas de plástico, eso condiciona ya el cultivo que está debajo, ¿no? Si pones 2 plásticos en vez de 1, la transmisión ya no es la misma. Te condiciona la transmisión, a la difusión, a la termicidad, que también es algo muy importante. Y bueno, sí. Una curiosidad. ¿Por qué 2 cubiertas? ¿Por qué 2 plásticos? ¿2 plásticos de cubierta o uno de cubierta y otro de doble techo? Es un doble techo, pero no es un doble techo como el almeriense. O sea, el doble techo que ponemos en Almería es un plástico con un espesor mucho menor y a una distancia de la cubierta del invernadero muy superior a la distancia que ponen en México las dobles cámaras. La distancia que puede haber en México entre la capa de arriba y la segunda capa puede ser de 20 centímetros o de 15 centímetros. Entonces, en ese espacio, ellos inflan con aire el invernadero, y eso al final pues es un aislante del frío, un regulador térmico, podríamos decir. Por ejemplo, como una diferencia, te he puesto el caso de México, podría decirte, pues nosotros ahora mismo estamos trabajando hace años ya, más de 100 países en el mundo, y en cada uno de ellos, y en función del cultivo, tenemos materiales desarrollados específicamente para eso. Que trabajáis a la carta, a la necesidad o demanda, en este caso, de cada agricultor. Ahí está. O sea, digamos que buscamos también la unificación para los procesos de producción y todo esto, pero siempre buscando también la diferenciación para que se adapte lo mejor posible a ese cultivo. En Almería ya se empiezan a ver invernaderos en raspa con 7 metros de altura. No es la mayoría, para nada. Son casos puntuales, pero ya se empiezan a ver, No estoy hablando de multitudes, estoy hablando de raspa de amagado. Que te llama mucho la atención, sobre todo a la hora de construir el invernadero, ¿no? Así es. Y bueno, ahí hay una discusión que ya cada uno tiene sus opiniones y tales. ¿Cuál es el volumen de aire idóneo, ¿no? para en un momento dado poder calentar el invernadero o que se enfríe más tarde? Digamos que ahí ya, en principio, interesa que los invernaderos que se hacían hace 30 o 40 años eran muy pequeñitos y digamos que tenían unas condiciones peores para producir, ¿no? Eso pegó un salto a 3,5 metros, 4 metros, depende ya de cada uno de ellos, y esos invernadores son mejores para cultivar que los otros. Ya si nos vamos a 7 metros, a 8 metros, ya empieza a haber teorías ahí de todo tipo. José Miguel, con tu permiso, una pregunta, es una curiosidad personal, es que si no duermo esta noche, aprovechando que tenemos aquí a Juan Antonio. ¿Por qué en la fábrica que tenéis en el poniente tenéis un globo de 30 a 40 metros de altura? ¿Puede ser? Sí, tenemos. ¿Por qué ese pedazo de globo? Porque se tiene que enfriar. O sea, necesitamos altura, porque una máquina que puede hacer hasta 20-22 metros de ancho, una lámina, el globo que hace es un globo con mucho diámetro. Entonces, necesitamos que haya la altura suficiente como para que cuando el globo empieza a bajar ya en forma de tubo plano, esté frío, y eso se gana con altura, porque es una cuestión ya física pura, que el plástico sale muy caliente. Si tocaras el plástico nada más salir te quemas, y entonces necesitas metros de altura para que ese plástico se enfríe. ¿Cuántos metros tiene realmente ese globo? El globo, o sea, lo que es la máquina, puede estar en torno a 40-45 metros, pero bueno, que estáis invitados a verlo si queréis. Me pensaba decir a inflar el globo. Le voy a coger la palabra. Los 4 que están aquí soplando lo inflamos, eso va a ser difícil. Siempre me ha llamado esa obra faraónica que habéis hecho ahí. Incluso me han dicho que no ya lo que se ve de forma aérea, sino incluso tiene parte de subterráneo. Sí, espero que estás bien informado, porque eso también es un avance. Procuro estar bien informado. Y sobre todo, digamos, lo que distingue a esa máquina de la mayoría de la tecnología que tiene el sector o nuestra competencia, es que es una máquina de 7 capas. Entonces, eso sería ya para otra charla o para otra conversación. Cuando dices, te informo, aquí el compañero José Miguel también es compañero de Bajo Plástico, es el programa decano de la agricultura almeriense. Hemos estado en diferentes medios de comunicación. Agroradio como tal tiene 2 años, pero Bajo Plástico ya lleva 14 años en antena, es decir, somos los decanos. Qué mejor sitio para que venga a hablar de esas 7 capas, que eso sí que me tiene intrigado. ¿Cómo se puede fabricar 7 capas
Es decir, a la hora de hacer un globo, ¿cómo puedes poner ese ¿Cómo puede, la pregunta que la haces bien es, ¿cómo puede un material que tiene 1/5 de un milímetro tener 7 capas y meter en cada capa lo que queremos para que luego eso tenga un efecto? Y mantener luminosidad, mantener longitud, es una discusión muy bonita y ya que nosotros la vamos a tener. Así es. Bueno, yo a vuestra disposición siempre que... La verdad, y yo le voy a coger la palabra en cuanto a la visita de la fábrica, me encantaría. Ya está, sí. Porque la verdad es que nunca he estado en una, y si es visitar una del grupo Armando Álvarez, pues ya estás invitado, ahora te quedas con mi tarjeta. La pregunta es, ¿y te fías de que vaya? Sí, hombre. Sí, tenemos gente de seguridad aquí en la entrada. Que sé que reducirlo se reduce. Es que yo soy tan malo, Antonio, hay que ver, Hombre, aquí. El malo soy yo, pero siempre tengo que poner a alguien en medio. Pues bueno, señores, muchísimas gracias Juan Antonio a García, vosotros por invitarnos, ¿no? jefe de producto de cubierta de invernadero del grupo Armando Álvarez. Muchísimas gracias. Te cojo la palabra en cuanto a la invitación y, por supuesto, reitero lo que ha dicho Antonio, estás invitado a echar un día con nosotros en el programa Bajo Plástico, porque ha sido muy interesante esta corta conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias. De Muchas gracias a vosotros. Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales y nada, volvemos en nada. 5 minutos. Y despedimos. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.